Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces nuestra clase. Eh, Habíamos estado trabajando ya una introducción a lo que es los algoritmos, es decir, habíamos iniciado el tema número 3 y habíamos dicho que a partir de hoy íbamos a hacer una división en una serie de prácticas que nos van a enfocar en cómo construir un algoritmo, cómo revisarlo y estar seguros de que se va a funcionar. Si bien esto está enfocado hacia lo que es vamos a decir, un ejercicio para poder construir algoritmos llevables a un computador, es decir, traducibles a un lenguaje de programación, mucho de lo que vamos a ver lo podemos asociar incluso con nuestra vida real, ¿sí? Entonces vamos a agarrar desde ese punto de vista este tema, ¿ok? Empecemos. Tengo compartida una pantallita. Por favor, mientras yo estoy hablando, hago a veces preguntas. La opción es responder en voz alta o en el chat y pues respondiendo cuando uno pregunta, ¿ok? También puedes interrumpir si es algo muy importante, si no lo anotas en el chat, yo al final siempre voy leyendo los mensajes, ¿ya? Y pues vamos a hacer una introducción primero a este concepto del análisis de problemas y luego vamos a hacer algunos ejercicios eh, que nos van a ayudar pues, a practicar lo que hemos visto. ¿Ok? Empecemos entonces. Entonces, ¿cómo solucionar un problema? ¿No? De repente, pues esta es una pregunta que nos planteamos en más de algún momento, pero pues hay que tomar un poquito lo que alguien investigó y de repente podemos recordar al húngaro George Payola, que vamos a decir era un matemático que empezó a recrear algunos elementos importantes del proceso de pensamiento o razonamiento y básicamente, extrayendo de lo que él recomienda, hemos visto que hay cuatro puntos interesantes e importantes. Y es, primero, entender el problema. Para solucionarlo, debo yo entender el problema, ¿sí? Significa, si hay una palabra que no entiendo, lo debo investigar, qué significa para agarrar contexto, contextualizar, pues apropiarme de la problemática, ¿no? Y una vez que lo he hecho, normalmente pues ya pudiera configurar un plan enfocado en la solución del problema, eh, pero ese plan necesita que se ejecute para ver si funciona, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy en día muchos de los problemas del mundo real, una vez que se han planteado soluciones, lo que hacen es simulaciones, ¿sí? En ingeniería civil, por ejemplo, se simula que, pues, cuando no hay seguridad sobre el tema de una nueva estructura, un nuevo diseño, se hacen simulaciones de tal manera que se asegure, ¿no? De que en la vida real eso, o en el mundo real va a funcionar, ¿no? Entonces, ejecutar el plan es una revisión de lo que hemos planteado como solución a ver si es que este va a funcionar, porque lo tenemos que ejecutar, ¿sí? Y una vez que ya lo hemos hecho, hay que hacer una revisión mirada hacia atrás. Es que este es un error muy común que incluso cometemos en problemas muy sencillos. Lo solucionamos y listo, ya está. Pero no nos olvidamos de mirar para atrás. Hay que mirar otra vez. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue mi planteamiento de solución? ¿Qué pasó cuando lo ejecuté? Y de repente, derivado de esa simple revisión, desencadene una nueva posibilidad de solución mejorada. ¿Sí? O de repente me doy cuenta que a pesar de que ya lo ejecuté, esa solución no es una solución aceptable y tengo que seguir buscando replantear. Entonces, esta vista para atrás es un hábito que debemos tener dentro de lo que es este tema de solucionar problemas. Y de repente solucionaste ahorita, saliste del lío, te solucionó el problema, pero no te olvides. Revisa qué pasó, cómo lo atacaste al problema, cómo ejecutaste la solución, ¿sí? Cómo seguiste tu plan, qué falencias hubo, qué pensaste que iba a suceder y no sucedió. Entonces eso va a permitir que si vuelve a ocurrir el mismo problema, tú ya lo tengas listo, listo para atacar. Y lo que es mejor, si más adelante ocurre un problema similar, tú por similitud lo puedes tomar a la solución anterior y decir, pues para este nuevo problema que ya tiene este contexto, yo puedo hacer tales y tales cosas, ¿no? Entonces, en la medida que tú hagas este ejercicio, seguro que ya te vas a hacer más experto cada vez, ¿no? Bueno, vamos a revisar ahora cada uno de estos componentes. Estaba preguntándome
¿Qué vamos a hacer para entender el problema? Bueno, tal vez hay incluso ideas que ustedes puedan tener y que las pudiéramos incorporar, pero pues aquí viene mi sugerencia. Primero pregúntate si entiendes todo lo que dice. O sea, cuando te plantean un problema te dan un enunciado, ¿sí? O tenés un enunciado. Ha sucedido tal cosa, está pasando tal cosa, ¿no? Entonces tú tienes que preguntarte si lo entiendes. Tal vez es un problema del mundo de la medicina y tú no eres médico, entonces no lo entiendes al 100. Entonces hay que pues buscar información, entender. ¿Cuándo descubro que lo entendí el problema? No solo leyendo muchas, muchas veces. Yo voy a descubrir que entendí el problema cuando yo soy capaz de replantear el problema en mis propias palabras. Yo los desafío que los ejercicios que vayan a hacer, por ejemplo en el práctico, que la siguiente semana ya deberían empezar a hacerlo, ustedes lean el problema y lo replanteen en sus propias palabras, ¿sí? Entonces, muchas veces no lo puedo solucionar porque simplemente hay una palabra ahí que no entendí y pues lo estoy obviando, ¿ok? Mientras vas leyendo la problemática, tienes que distinguir si hay datos. Por ejemplo, si te dice, calcula el área del triángulo, ¿sí? Y te dice, la altura del triángulo es tanto, y te dice que te calcules el área. A ver, anotémoslo para entender lo que estoy hablando, porque de repente lo hablo muy rápido, ¿sí? Hay un problemita que te dice, calcule el área de un triángulo. Punto, tome en cuenta que la base es 2. Punto. Vamos, tengo este problema. Hay que calcular el área del triángulo, tome en cuenta que la base es 2. Pregunta para ustedes. ¿Entienden el problema? Sí o no, por favor, en el chat. En el chat tendrían que responderme sí o no. ¿Sí? Muy bien, casi todos dicen que sí entienden. No veo un no. Alguien que diga no. Perfecto. Todos entendemos qué significa área. Todos sabemos que es un triángulo. Se nos está viniendo a la memoria algo tan simple como, por ejemplo, la estructura de un triángulo, ¿sí? Y entendemos qué significa base. ¿A qué se refiere cuando dice base? Lo entendemos, ¿verdad? La base en este triángulo es este, ¿cierto? ¿Sí? Ah, entonces entendemos todo. Entiendo que eso es base, ¿sí? Que este es triángulo. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo calculo el área? O sea, miren que aquí está surgiendo una pregunta, ¿sí? Está surgiendo una pregunta. ¿Sabemos calcular el área del triángulo? ¿Alguien sabe si hay una fórmula? ¿Existe alguna fórmula para esto? Base por altura sobre 2, dice Gabriel. Sí, claro que sí. Si no la sé, pues busco, ¿no? Matemática, área de la matemática. ¿Sí? Busco información donde corresponda. Bueno, derivado de esta simple pregunta, hemos descubierto la fórmula, que el área es igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, lea mi enunciado otra vez y dígame, con lo que me dieron, ¿puedo solucionar este problema? ¿Tengo la base? Sí, tengo la base. La base dice que es 2. Miguel está un poquito más cercano porque dice, ¿qué te falta, Miguel? ¿Por qué no puedes calcular? Miguel dice, no, pero ¿por qué no puedo calcular? Me falta H, dice. Muy bien, me falta H. Entonces, miren, hemos distinguido los datos. Y yo los datos que distingo son base y altura. Y pues base estuvo perfecto. Ese sí lo tengo, base lo tengo. Pero el que no tengo es la altura. Pero pues no hay ningún problema. Vamos a ver por qué. Déjenme mover estas cositas. Un momentito. Lo voy a mover arriba para que no se desarme la diapositiva.
Ahí, muy bien. Ok, vamos al siguiente paso entonces. ¿Hay suficiente información? Le dijo Pablo que no había, o Miguel, perdón. No había suficiente información, le faltaba la H, que era el contexto de de la altura. ¿Hay suficiente información? No, me está faltando H. Sí, la verdad que H me falta. Ahí está, H con símbolo de interrogación. Entonces, ¿hay información rara? No, creo que todo está bien, pero eso significa de que este dato H algorítmicamente no es ningún problema que me falte. Al ponerlo yo encima de interrogación, significa que simplemente es un dato que debo pedir, ¿sí? Debo pedir que me den la altura, porque si no me dan la altura, pues no voy a poder calcular. Claro que sí, tienen la razón, ¿sí? Necesito que me den la altura para que yo calcule. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy distinguiendo un dato interesante. Si no sé algo, lo pido. Si me dan un dato, lo uso. Qué interesante esas dos cosas, ¿no? Si me dan el dato, lo uso, perfecto. Pero si me falta algo, lo pido. Esa incógnita no hay problema. En algoritmos tú lo puedes pedir. Si a mí me piden calcule, construya un puente, lo primero que voy a preguntar, ¿dónde es el puente? No voy a adivinar, no me voy a inventar. Pregunto, ¿dónde va a ser el puente? Porque tengo que empezar a diseñar varias cosas. ¿Listo? Muy bien. Vamos con siguiente. Este problema es similar a algo que haya resuelto antes. Hay que establecer una analogía, dice, con una situación familiar. Y ahí viene de repente un problema, ¿no? Porque en el examen, por ejemplo, como vamos resolviendo varios ejercicios, te encuentras con uno que se parece, pero ojo, tal vez no es lo mismo. Entonces tú tienes que preguntarte qué tanto se parece, qué tanto de la solución que conozco puedo adoptar para esta nueva solución. No es exactamente lo mismo, muy probablemente no lo va a hacer, ¿ya? Y pues alguna vez me decía alguien, lo que pasa es que hemos hecho tantos ejercicios que ya estaba resuelto y el 90% del aula lo ha resuelto igualito, me dicen. Es poco probable eso porque los ejercicios no se repiten, pero sí hay similares. Y que 90% del aula responda igual es poco probable en el mundo real, ¿sí? Entonces, cada uno adopta el problema. Mire, yo puse área del triángulo, base y h en altura. Otro que lo analice va a decir área de triángulo igual a A, que la altura sea la variable A, que la base sea B y que área lo represento con la palabra área, ¿viste? Cada quien analiza como quiere. Yo he definido mis datos con nombres de variables. Esos son variables. La base es una variable, es un dato. La h es otra variable, es un dato que va a ser la altura, pero la voy a tener que pedir, ¿sí? ¿Ok? Entonces hay mucha variación en el proceso de análisis. Por eso en sus exámenes, sí o sí, esto tiene que estar escrito, ¿ya? No puede aparecer una solución sin que haya habido un proceso de análisis. Porque yo cuando reviso tengo que entender cómo construiste la solución para yo decir, esto va a funcionar o este no va a funcionar. Porque la verdad que es harto trabajo, ¿sí? Yo tengo que ver lo que hiciste, entender tu planteamiento, ver si estabas, si lo lograste, eso es fácil para mí. Saber si funciona o no, eso no hay problema, eso es fácil de revisar. Pero entender qué tan cerca estuviste de solucionar el problema, eso es lo que me cuesta. Y yo no hay otra manera que yo entienda eso si no es mirando tu paso uno o tu primer paso que es entender el problema o plantear la solución al problema. ¿Sí? Ok, entonces estemos de acuerdo que eso es importante también que sepa. Vamos a avanzar. Bueno, todo esto ha requerido que planteemos una lluvia de ideas. Lo que yo he estado haciendo es plantear una lluvia de ideas respecto al problema que teníamos, que era calcular el área de un triángulo. Y lo que he tratado de hacer es buscar, pues, algunas soluciones. Por suerte, era un problema aparentemente sencillo, porque la solución estaba en el hecho de que simplemente encontré alguna fórmula, ¿sí?, que me resuelve el problema. Vemos que nos dice acá. Genera lluvia de ideas, posibles soluciones, ¿sí? Viables a ese problema, ¿ya? Eso significa que voy a, pues, generar una lista de soluciones. Aquí, por ejemplo, me quedé con una y es que era un problema muy simple. Pero cuando el problema es complejo,
pues seguramente voy a quedarme viendo varias posibilidades sin detenerme en una en específico. En este caso, como era muy simple, agarramos una y vimos que sí me iba a conducir a la solución, ¿sí? Pero pues en general, la idea es que tengas varias posibilidades simplemente listadas y empieces a agrupar, buscar patrones, ver fórmulas, escoger operaciones, ¿sí? Y cuando tengas esta lista, tomar algunos criterios para decidir cuál de esas posibles soluciones te van a ser útiles, ¿sí? Y pues cuando tú hayas definido esos criterios, utilizar esos criterios para decir, me voy a quedar con esta solución. O sea que de este paso uno, del contexto entender el problema, tiene que salir una posible solución. No, no, tal vez no al 100, pero por lo menos algo que pasó mi criterio de evaluación, que ya yo lo revisé, que parece que sí me va a llevar a la solución. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente paso. Creo que aquí está claro, ¿verdad? Pero ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Ok, vámonos entonces al siguiente paso. Configurar un plan. De repente el paso más duro fue el paso uno, donde yo tengo que generar la lluvia de ideas y quedarme con una que promete ser la solución que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, ya que tengo una solución posible, pues me toca configurar un plan en función a esa solución. Eh, bueno, básicamente esto consiste en generar un artificio ingenioso, ¿sí? O sea, requiere de tu ingenio, tu creatividad, ¿sí? Requiere que te concentres, que revises posibilidades de que sí va a funcionar o no va a funcionar, ¿sí? Bueno, mi sugerencia es si podemos emplear alguna de estas estrategias. Miren, cuatro. Yo tenía bastantes cosas, pero he repensado durante la mañana y he dicho, bueno, creo que voy a plantearles a los estudiantes que pensemos en cuatro estrategias para configurar el plan. Razonar. En fin, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estoy planteando, bueno, he planteado un problema y de repente estoy generando lluvia de ideas, estoy preguntando, estoy respondiendo, estoy buscando información, estoy cruzando datos con que si hay fórmulas, si hay alguna teoría o algún problema similar. Eso es razonamiento, ¿sí? Y yo no solamente necesito que ustedes este semestre razonen, que es algo que normalmente suponemos que hacemos en el mundo real, en nuestra vida cotidiana. Nosotros queremos que en esta materia también razonen de forma lógica. ¿Sabes qué es razonar de forma lógica? Es cuando tú te planteas, por ejemplo, la solución posible, que en este punto ya lo debemos tener. Yo, por ejemplo, he planteado que la solución posible era usar la fórmula del área del triángulo, ¿sí? La fórmula del área del triángulo es mi posible solución, ¿sí? Entonces, yo tomo esta posible solución, la reviso y entonces empiezo a analizar, ¿no? Si yo tomo esta solución, ¿qué va a pasar? Ese es el razonamiento lógico. Fíjense la palabra. Si tomo esta solución, ¿qué efectos va a tener para lograr la solución del problema? ¿Sí? Entonces, si yo tomo esto que es la fórmula del área del triángulo, entonces reemplazo mis datos, pero me falta la altura le voy a decir, deme la altura para que yo calcule, porque si no es imposible. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo un proceso lógico. Sí estoy diciendo, bueno, si aplico la fórmula, ya tengo la base, pero no tengo la altura, la voy a pedir la altura. Y con el dato de la base y la altura, voy a calcular el área del triángulo. Eso es razonamiento lógico. En la vida real, ¿cómo sería un razonamiento lógico? Tú decir, bueno, hoy tengo que ir a una fiesta y también tengo clase y tengo que estudiar. Tengo que decidir. Tengo que decidir, ¿voy a la fiesta o voy a clases y estudio? Bueno, qué difícil la decisión, por favor, para un estudiante eso debería ser obvio, ¿no? El estudiante debería priorizar, ¿no? ¿Qué es cuál es su trabajo ahorita? ¿Sí? El trabajo del estudiante es estudiar, o sea que ni siquiera debería preguntárselo, pero bueno, son jovencitos y seguramente, pues, te vas a encontrar con ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué debe hacer el estudiante?
Si lleva más de 4 mínimamente, razonar, ¿sí? De manera lógica. Aquí le voy a aumentar la palabra, razonamiento lógico, ¿sí? Y decir, si voy a la fiesta, ¿sí? Me voy a divertir, la voy a pasar súper bien, qué buena onda son mis amigos, y voy a estar feliz y contento, y listo, ¿ok? Gané estar feliz y contento, listo. Si voy a clase, voy a estar al día en el tema, voy a poder preguntar si no entiendo algo, voy a poder enterarme, voy a poder avanzar el tema y si pongo atención, no voy a necesitar más que ir a repasar en el texto y no tener que rajarme estudiando noches y noches. ¿Sí? Y es más, ¿no? No me voy a atrasar, no requiere que mañana vaya a preguntar qué hicieron, completarme, a ver si alguien es buen compañero y me presta el apunte, tal vez no entiendo su letra, me voy a complicar. No, elijo ir a clases porque puedo ser contento mañana. Mañana hay otra fiesta, voy a esa fiesta, no se cruza con mi clase. Eso es un razonamiento lógico. Tú ver las posibilidades de tu solución y ver los efectos secundarios de haber tomado esa decisión. En la vida, si tú haces siempre eso, vas a tomar mejores decisiones. No es nomás decir, ay, sí, yo quiero esto, sino razonar, hace un instante, tómate. Ve los efectos de tu toma de decisión. Si los efectos son positivos, pues está bien, pero si te trae más problemas, no creo que la gente ande buscando problemas, ¿sí? Entonces, si me trae más problemas, yo prefiero irme por el camino más razonablemente correcto, ¿ya? Entonces, razonar de manera lógica. Ustedes como seres humanos deben razonar de manera lógica. Les cuento que ahorita que ustedes están en medio del crecimiento de la IA o la inteligencia artificial, lo único que les está diferenciando en este instante de las máquinas es su capacidad de razonamiento lógico. Las máquinas todavía no tienen esta capacidad, por más que estemos hablando de los chatbots, la IA y todo esto que hay ahí, el chat GPT, etcétera, todavía esto no está dominado por estas herramientas, ¿sí? Aunque, miren, ustedes lo van a vivir, ustedes están muy jóvenes todavía. Se ha calculado que para 2050 la- las máquinas sí van a llegar a superar nuestra capacidad de razonamiento lógico. Es como que es probable que vayamos a perder lo que nos diferencia de la máquina. Eso es una, vamos a decir, alerta de que debemos actualizarnos y empezar a dominar estas nuevas tecnologías de tal manera de que ellas nos sirvan a nosotros y no al revés. ¿Sí? Entonces, este proceso de razonamiento lógico va a consistir, ¿no? En que yo veo lo que está sucediendo al tomar esa decisión, el eliminar datos inútiles, ¿sí? Eliminar todo lo que no me sirva, quedarme solo con lo que yo necesito para solucionar el problema, trazar una figura, un diagrama. Miren, esto es creo que esencial. Yo, por ejemplo, miren, me costaba mucho vamos a decir, la parte abstracta, no, no es la parte abstracta, es la parte, eh, se llama inteligencia gráfica, si no me equivoco, esta parte de poder imaginarlo todo en forma gráfica. Pero ni bien lo empecé a hacer, me di cuenta que era una herramienta grandiosa. Porque cuando tú miras algo de manera gráfica, tu cerebro trabaja a otro nivel, como que empieza a que enlazar cosas que no habías visto de otra manera, ¿sí? Entonces, mi propuesta es que en este paso, a ver, veamos, intentemos este gráfico. Este es un gráfico común que hacemos en el proceso de análisis. Significa que nos ponemos un rectángulo donde vamos a poner el proceso de solución del problema como yo lo haya entendido. Si es una fórmula, aquí va a ir metido la fórmula, ¿sí? Entonces, y voy a verlo desde tres aspectos. Primero, ¿qué va a salir? ¿Qué me están pidiendo como resultado del proceso de solución? O sea, ¿qué voy a solucionar al resolver este problema? ¿Sí? ¿Qué va a salir? ¿Qué solución voy a encontrar? ¿Sí? En el caso del área del triángulo, es muy obvio, ¿no? La salida es el área, ¿sí? Está pidiendo el área. Y ahora, para encontrar el área del triángulo, he definido
que voy a utilizar una fórmula. Mi fórmula es área es igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Ahora, para lograr encontrar el área, recuerden que en nuestro enunciado anterior la base la teníamos, pero no tenía h. Yo les dije, no hay problema, simplemente hay que pedirlo. Ahí está, dato de entrada. Pido la altura. Listo. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando que he contextualizado el problema y puedo discriminar estos componentes. Gráficamente, ahora para mí está claro, ¿sí? Voy a lograr encontrar el área, voy a encontrar el área, pero ¿cómo lo voy a encontrar? Voy a utilizar esta fórmula donde dice que debe multiplicar la base por la altura y dividirlo entre el 2. Tengo la base que está dada como un número en el enunciado. No tengo h, ningún problema, dato de entrada. H va a ser el dato de entrada. Entonces aquí tengo ya los tres componentes. Base por altura sobre 2, la fórmula y listo. Entonces lo estoy viendo gráficamente. No olvidando de que en el camino de esta revisión, cuando ya yo lo tengo, miren cómo empecé. La verdad que eso es importante. Yo empecé aquí. Empecé con qué es lo que debe salir. Luego me pregunté cómo lo voy a hacer y encontré la fórmula. Y finalmente me di cuenta que necesitaba el punto 3, las entradas. Ya me decía, ¿y por qué el gráfico no lo hacen al revés? Porque lo han hecho inteligentemente. Solamente que yo razono de esa manera. Yo sugiero que lo hagan ustedes también. De hecho, esto es algo muy propio mío, ¿sí? Si ustedes ven que primero analizan qué va a entrar, cómo lo van a sacar y luego la salida, ningún problema. Ese es tu propio razonamiento. Pero en mi razonamiento lógico mío, yo me estoy primero concentrando en qué es lo que me están pidiendo. A mí me piden el área. Es para no, vamos a decir, perder mi tiempo de repente o alejarme de lo que me pidieron. ¿Sí? Me concentro en el área. Entonces, para mí eso es el primer paso. O sea, es lo que sí o sí hay que hacer. Y luego, cuando yo ya, pues, vamos a decir, determinado, ¿no? Que esto era el camino que, pues, encontrar el área, porque eso es lo que pide, me concentro en el paso 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Una fórmula, una teoría, pues voy investigando qué puedo hacer para encontrar el área y luego finalmente identifico si hay necesidad de alguna entrada. Una vez que esto está armado, ya, ahora sí, tú lo que vas a hacer, bueno, yo hice en este sentido, ¿no? Y en el fondo, ahora cuando te toque la revisión, porque hay que simplificar y verlo de la forma simple, la verdad que la recomendación es, ya que lo armaste, ahora te toca revisarlo de este sentido ahora. Le voy a armar una flecha más a este gráfico luego, ¿sí? Entonces, por eso en algunos libros hacen este gráfico, donde parece que es un cíclico. ¿Por qué? Tú empiezas acá, uno, dos, tres, pero luego de haber hecho esos tres pasos, tienes que ir otra vez. Esto va a entrar la altura, voy a aplicar la fórmula y va a salir el resultado. Entonces es un proceso creativo de ir y venir. Pero ojo, mi punto de partida, ¿no? Uno, dos y tres. Esa es mi sugerencia. Ya me contarán en clase si les está funcionando o tal vez tienen un razonamiento lógico ustedes, un poquito distinto al mío, y de repente te encuentras más cómodo identificando primero qué va a entrar, cómo lo vas a solucionar para ver si consigues la salida. ¿Sí? Entonces todo depende de ti. Pero ahí está el planteamiento de lo que yo hago y pues a mí me ha funcionado muy bien desde que aprendí este concepto, incluso en la vida real, ¿sí? De repente yo veo un problema, pero si no entiendo bien qué estoy buscando, pues pierdo mucho tiempo acá. Entonces, digo, primero, a ver, ¿qué necesito? Necesito aprobar la materia. Ok, ¿cómo voy a hacer para aprobar la materia? Y armo mi plan, ¿sí? Y luego necesito, ¿qué voy a necesitar para lograr este plan? Ah, dice leer el libro tanto. Ah, tengo que conseguirme el libro. Dato de entrada, necesito el libro tanto porque ahí está la información. No existe el libro para comprar. Bueno, dato de entrada, debo ir a la biblioteca, averiguar si ellos lo tienen. Entonces voy armando mi plan. ¿Sí? En la vida real también se puede aplicar estos conceptos, ¿ok? Y cuando el paso 2 ya está listo, pues podemos hacer una última, vamos a decir, un último paso, una revisión, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo lo anotamos. Se le llama pensamiento lateral, le dicen, ¿no? Requiere que se exploren
y consideren la mayor cantidad posible de alternativas a la solución, dice, ¿no? Entonces, recuerden que cuando pasamos este paso, nosotros ya hemos decidido algo, ¿sí? Hemos decidido algo. Pero derivado de lo que tú estás viendo, que te está dando este planteamiento de solución, es posible que surjan nuevas ideas, porque así es nuestro cerebro. Es tan creativo, está maravillosamente hecho, que es probable que mientras tú estabas construyendo esto, se hayan encendido algunos otros parámetros o algunos conocimientos previos que tenías, y de repente, pues, podrías replantearte la solución, ¿no? Entonces, a eso le llamamos pensamiento lateral. Mientras yo iba por este camino, en el pensamiento lateral ya estaba armándose otra posible solución basándose en esto que está sucediendo aquí, ¿sí? Entonces, realmente la importancia de esto, de tomar en cuenta una revisión más de lo que yo he planteado, está en el hecho de que pues te va a permitir lograr una solución más estable, ¿ya? En un mundo real donde trabajamos en equipos, por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, etcétera, sí o sí van a ser parte de un equipo, aunque vayan a ser jefes, ¿no? Tendrían que aprender a escuchar. Escuchar es no solamente dejar que alguien hable, significa de repente pensar, razonar lo que está diciendo, por qué se le ocurrió esa idea, ¿sí? Y tomarla en cuenta. A veces el mejor jefe no es el que plantea las mejores soluciones, sino el que tuvo la visión de darse cuenta cuál fue la mejor solución al problema, ¿sí? Entonces ahí va. Entonces nos vamos a quedar con esta gráfica como la gráfica que vamos a hacer en este en este primer punto, que es resolver un problema. ¿Cómo resuelvo un problema? Entonces voy a tener que armarme este plan, ¿sí? Este es como un plan escrito en mis palabras. Lo único que voy a hacer es yo organizarlo en tres partes: salida, proceso y entrada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Les cuento que esto cada vez que lo leo, para mí es como que puedo aportar más cosas, porque pues normalmente a más problemas que uno va solucionando y se va dando cuenta de que hay cosas que se pueden ir mejorando y pues esto se podría mejorar en función a él, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente paso, el paso 3. Ya nos tocaría estar llegando al final casi. Bueno, consiste en ejecutar en detalle cada operación propuesta, la fórmula, de repente practicarla, verificar si la fórmula está resultando, simplificar pasos, tal vez estoy haciendo algo que no es necesario, ¿sí? Redibujar el diagrama, de repente aquí le voy a poner la palabra redibujar el diagrama, de repente mover algo que no estuvo bien, ¿sí? Pero ejecutar el plan tiene que ver con que si tú planteaste una solución, pues ahora hazla. ¿Sí? Eso, ¿ok? Y finalmente, lo que no puede faltar, ¿sí? Analizar la solución que encontraste. Probable que, bueno, de alguna manera llegaste a una solución, pero pues la pregunta es si esa solución realmente es la mejor solución al problema. En la vida real, cuando nos piden solucionar problemas, normalmente uno, cuando está con presión de tiempo, no importa si es la mejor, lo importante es que solucione el problema. La verdad que así nos llevan, ¿no? Nos dicen esto tiene que estar para ayer. Entonces tú no tienes tiempo, no tienes tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Intentar encontrar una de las soluciones posibles. Ya después, más adelante, cuando ya pasó la presión, está en tu responsabilidad, ¿no? Revisar si esa solución era la más óptima. Derivado de lo que sucedió con esa solución, puedes tal vez idear una mejor solución para que la próxima no suceda. Porque de repente, lo más probable, ojo, es que vuelva a suceder algo similar, no exactamente igual, pero similar. Pero en la medida en que tú tomaste la solución anterior, la replanteaste, la reanalizaste y dijiste, si me vuelve a pasar, lo voy a hacer ahora de esta manera para evitarme estos problemas que tuve en mi anterior solución. En la medida que tú te acostumbres a hacer ese ejercicio, en la vida real, cada vez que te aparezca un problema, no te va a costar, no te vas a estresar, porque la verdad es que no te va a salir el mismo problema, pero te van a salir similares, ¿sí?
Entonces tú puedes usar esa experiencia anterior para mejorar la siguiente, ¿no? Y así para adelante. Es que, bueno, la vida es así, es llena de problemas y todo el tiempo hay que solucionarla. Es como una novela, ¿sí? Y alguna vez uno se cansa, pero les cuento que yo quisiera que se pregunten cómo sería un mundo sin problemas. Te aburrirías. Te digo la respuesta. ¿Alguna vez piénsalo? Te aburrirías. Así que cuando tengas un problema muy complicado, no te vamos a decir asfixies, ¿sí? Recuerda que si no tuvieras problemas, te aburrirías en nuestra vida, te aburrirías tanto que no quisieras esta vida. Lo que le da dinamismo a nuestra vida es nuestra capacidad de razonar, resolver problemas, replantearnos, volver a empezar una y otra vez. Bueno, eso que queda como una frase del mundo real. En el mundo algorítmico sucede lo mismo, pero pues por suerte tenemos esta herramienta, la computadora, que puede simular, ¿no?, nuestras soluciones a problemas y evitar de que vayan directo al mundo real y terminen en catástrofes. Sobre todo en informática, hoy en día nosotros, la verdad que es una gran responsabilidad cada software que salga, porque no solamente debe solucionar problemas, sino se tiene que mirar muchos parámetros hoy en día, que antiguamente no eran tan importantes. Me refiero, por ejemplo, seguridad, que no se hackeen, que los datos no se estén haciendo rastreo, bueno, una serie de cosas, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a tomar esto que hemos planteado en esta secuencia de pasos como cosas que podemos aplicar en el mundo real y cosas que yo puedo incluso aplicar en lo que es un algoritmo que va a llevarse a plantear en un lenguaje de programación para que el computador se encargue de resolverlo, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna preguntita? ¿No? Bueno, entonces, siguiente práctica, nos vamos a enfocar en esto que encontramos como solución al problema, diseñarlo ya. Nuestra siguiente práctica se llama diseño de un algoritmo. Y para poder diseñar el algoritmo vamos a tener que agarrar cuatro herramientas principales, ¿ya? El diseño de un algoritmo consiste en utilizar cuatro herramientas principales. ¿Cuáles son esas cuatro herramientas? Van a imaginar que ustedes van a tener ahora en su mochila una caja de herramientas para Moodle 4 y en esa caja de herramientas va a estar, uno, las variables, porque las variables nos permiten almacenar datos. Sin variables no podemos almacenar datos. Cuando ustedes me dijeron que cuando el problema decía que la base era 2, ¿dónde voy a poner que la base es 2? Tengo que usar una variable para poner v igual a 2, lo mismo que en matemáticas, ¿sí? Y bueno, también vamos a necesitar lo que llamamos estructuras algorítmicas. Ese es el grupo el segundo grupo de herramientas. Dentro de las estructuras algorítmicas tenemos básicamente tres que son las principales, ¿sí? Estoy hablando de la secuencial, la condicional y la repetitiva. Entonces, por eso es que yo decía, somos cuatro. Es una caja de herramientas con cuatro instrumentos, ¿ya? La variable, la secuencial, la condicional y la repetitiva. Entonces vamos a tener varias clases para que nosotros podamos saber cuándo usar una variable, cuándo usar una secuencia, cuándo usar una condición, cuándo usar una repetición, ¿sí? Entonces, tenemos que, vamos a decir, tomar en cuenta que no estamos tan solos durante el desarrollo o diseño de un algoritmo, sino ya tenemos cuatro herramientas que alguien en algún momento las construyó y nos las dejó a nosotros para que se facilite este tema de crear algoritmos que sean traducibles a un lenguaje de computación para que luego solucionen problemas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a grabar esto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ver, vamos a ver algunas pastillas de conocimiento. Significa que son cosas que necesitamos recordar o de repente revisar. Yo voy a pasar luego el material escrito, también este nuevo video con el nuevo material que he construido esta mañana, ¿ya? Porque lo he resumido mucho, tenía mucho texto esta parte, entonces me parece que queda mucho mejor y se los voy a pasar en las dos maneras, pero este texto que les voy a pasar, por favor, hay que revisar, porque sobre todo estas pastillas de conocimiento necesito que me las revisen,
¿ya? Significa son cosas que necesito que recuerden para que yo pueda hacer ejercicios de algoritmos, porque si no me las recuerdan, voy a demorar demasiado tiempo haciendo que recuerden cosas que ya se supone que deberían saber, ¿ya? Entonces vamos a empezar. No dice el título, bueno, esto habla de números pares o impares. La pregunta primero para ustedes, ¿sabemos identificar cuándo un número es par o impar? Por ejemplo, ¿el 10 es par o impar? Par, Muy bien, ¿cómo sabes que el 10 es par? porque es ¿No? divisible entre dos. Porque es divisible entre el 2. Aquí justamente estamos viendo que hay una operación que está haciendo de dividirlo entre el 2 y está sacando que el residuo es cero. Cuando el residuo es cero, decimos que es par. Entonces, esta está clasificada como un número par. Por otro lado, tenemos también el 11, ¿sí? Que al dividir entre el 2 solo me da de a 5 y me sobra uno. Lo que estamos viendo es que el residuo, en este caso, es uno. Como es distinto de cero, este ya clasifica en el grupo que es impar. Entonces, una simple operación matemática, que es la de división, para obtener el residuo o resto, me va a poder determinar si un número es par o impar. Es muy importante esto, que no nos acordemos de este concepto de número par o impar. Aunque no me crean, existen muchos ejercicios que se resuelven solamente con esta simple operación, ¿ya? Y en algoritmia, nosotros tenemos un operador nuevo, que más adelante lo vamos a esclarecer mejor, pero este operador nuevo se llama MOD. MOD es un operador que sirve para calcular el resto de la división entera. O sea que ni siquiera vas a tener que preocuparte de ver cómo vas a obtener el resto. Y en algoritmos hay un nuevo operador que se llama MOD. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir algo tan simple como que X, una variable, es igual a 5 mod 2. Aquí mi pregunta es para ustedes ahora. Si sabemos que el mod saca el residuo de la división, ¿cuánto vale X? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto vale X? Dividan 5 entre el 2, por favor. ¿Cuál es el Uno. resto de 5 entre el 2? ¿Alguien? Muy bien. Uno. Uno. ¿Sí? Claro, es uno. Está muy bien. Solamente dividan 5 entre el 2. Son de a 2. 2 por 2 es 4. A 5 1. Ahí se acaba. Esto es el mod. ¿Ok? El operador mod. ¿Listo? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente pues ver que una simple operación te va a decir si un número es par o impar. Si X es cero, significa que es par. Listo. Con eso ya lo tengo solucionado este problema del tema par o impar. ¿Qué tal? Sencillo. Una simple operación de cálculo lo resolvió. Veamos el siguiente. Números primos. Caramba, un problema de números primos. Ah, dice que un número es primo cuando es divisible entre la unidad y sí mismo. Aquí abajo me están dando una lista de los primeros 100 números primos, que alguien se pasó el trabajo de listarlos, pero están bien porque dice 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Creo que en la realidad casi nunca usamos todos los primos, pero pues tiene mucha aplicación este tema, ¿no? No solamente para factores comunes, etcétera, sino más bien también de repente, vamos a ver más adelante, hay algunos problemas de matemáticas que están basados en el número primo o algunas reglas que están basados en números primos. Entonces, qué gran problema. ¿Cómo voy a saber si un número es primo? Bueno, ahí me dicen, ¿no? Si es divisible entre sí mismo y la unidad y nadie más, es primo, ¿sí? Entonces, con el otro grupo analizamos este problema y pues fue bien interesante, ¿no? Yo decía, bueno, si el número es primo, por ejemplo, a ver, dámonos un caso, ya que estamos hablando de esto. Estoy preguntando si el 8 es primo. La respuesta para el 8, ¿es primo o no? ¿El 8 es primo? No, no es. No, muy bien.
El más inteligente se fijó la lista, otro estuvo pues calculando y revisando, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos aquí? Hay más de un procedimiento. Uno, por ejemplo, dice, empiezas a buscar desde el 1 hasta el valor 8, ¿sí? 2, 3, te haces la lista, ¿sí? 4, 5, 6, 7, hasta el 8. De acuerdo a la teoría de estos números, todos los números naturales son divisibles entre sí mismo y la unidad. Entonces, no necesito revisar ni el 1 ni el 8. Estoy eliminando esos dos. Ya no necesito revisar. Pero ahora necesito revisar si estos valores, alguno de estos valores, es múltiplo del 8. Y por eso sería la respuesta correcta. Si alguno de estos valores resulta ser múltiplo de 8, entonces la respuesta está correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, bueno, voy a decir, ¿será que 8? A ver, veamos. ¿Será que 8 dividido entre el 2 es exacto? Sí, porque 2 por 4 es 8 y al 8 es 0. Y esto es algo que no debió pasar, ¿cierto? Esto ya me dice que no es primo. Entonces la respuesta es correcta, porque para que sea primo no debería haber resultado uno de estos divisible entre 8 y el 2 sí es. Entonces no es primo, es la respuesta correcta. Entonces, esta es una estrategia, ir dividiendo sobre todos los valores que encuentre en el rango y si alguno sale divisible, lo deprecio. Vamos a revisarlo al 7, por ejemplo. ¿Por qué dicen que el 7 es primo? ¿El 7 es primo? Sí. Sí. Rápidamente podríamos decir 7 es divisible entre el 1 y el 7, sí. Entonces, en el rango de valores, aquí vamos a anotar, ¿es primo el 7? La respuesta fue sí. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. Voy a tomar números del 1 al 7. Y de este grupo voy a depreciar lo que no es necesario, ¿no? Para agilizar, ¿sí? Para que voy a revisar si todos son divisibles entre sí mismo y la unidad, ¿sí? Y tal vez mientras estoy haciendo este proceso ya me estoy dando cuenta de que no cumple, ¿sí? O que cumple, perdón. Entonces empezaría, ¿no? 7 es divisible entre el 2. 2 por 3 es 6, al 7 1. Vamos bien, ¿sí? Otra. 7 divisible entre 3, de a 2 sobra uno. Vamos bien. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la conclusión de que sí teníamos la razón y que sí es primo, porque siempre estamos encontrando que hay un residuo o resto, ¿no? Y por eso el 7 sí es un número primo. Entonces, ya hemos analizado el problema y sabemos discriminar a los números primos. Luego esto, como es operaciones de cálculo simples, seguramente que se pueden llevar al computador. Les cuento que no es la única forma de saber si un número es primo. Existen otras estrategias. De hecho, el otro grupo se quedó con la otra estrategia, que no es esta, pero también lo lograba, ¿ya? Pero esta es la más conocida. Incluso existe una teoría que dice que solamente hay que revisar hasta la mitad del número, pero me falta revisar si es cierta. ¿Sí? No, no, en algún libro leí, pero no vi autores, entonces me falta revisar ese concepto. No estoy muy segura que sea cierto. Es que si quiero encontrar si el 7 es primo, que solo revise hasta la mitad de 7, que en este caso sería, bueno, 4, ¿sí? Truncado, ¿no? La mitad de 8 4 se debería revisar hasta el 4 y si hasta el 4 no encontrara ninguna falencia, lo asumo que es primo. Bueno, pero bueno, eso tiene que ver con otra teoría que alguien escribió y pues me falta revisar. Pero muy bien, ya tenemos claridad sobre esta pastillita con respecto a los números primos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Recuerden que cuando no haya preguntas, yo voy a empezar a preguntar, ¿sí? Espero que haya más preguntas. Bueno, el concepto del número factorial ahora. Con el chat, por favor. ¿Han, ¿Han utilizado alguna vez el número factorial? ¿Sí o no? Sí. Sí.
Y en el chat, los demás, ¿qué me dicen? Se escondió el chat, no puedo ver. A ver, sí, sí, todos saben que es un número factorial. Bueno, le cuento, Gustavo, que el factorial es un concepto muy simple, lo vas a ver en álgebra, seguramente, más 100, ¿ya? Eh, pues, a ver, es una asociación de productos. Eh, ¿Cuál es el concepto primero? Veamos el concepto. Dice, por ejemplo, si te piden calcular el factorial de 4, esto es igual al 4 multiplicado por el factorial del anterior. El anterior al 4 es el 3 factorial. Pero para poder calcular este valor, no sé cuánto es el factorial del 3. Entonces dices, ¿cuál es el factorial del 3? Es igual a 3 multiplicado por el anterior factorial. Sería 2 factorial. Pero no sé cuánto es el factorial del 2. Entonces necesito ir a calcular el factorial del 2. ¿Y cuál es el factorial del 2? El mismo número multiplicado por el factorial del anterior, que sería el 1 factorial. Pero ¿cuánto es el 1 factorial? Resulta que el 1 factorial, que ya es el último número natural, de acuerdo a la teoría, el factorial de 1 siempre es 1. De hecho, la teoría va más allá. Te dice que el factorial de 1 siempre es 1 y el factorial de 0 es 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese es el concepto del factorial. Ahora, ¿por qué he hecho este desglose tan largo? Bueno, si aquí ya tenemos el calculado el factorial de 1, pues aquí lo voy a reemplazar. Ya puedo calcular aquí. Sería 2 por 1 y eso es 2. Y con eso tengo calculado el factorial del 2, que había sido 2. Lo reemplazo ahora arriba. Esto va a ser igual a 3 por el factorial del 2, que había sido 2. 3 por 2 son 6. Con eso he encontrado el factorial del 3, que ahora solo lo voy a reemplazar arriba. ¿Sí? Sería 4 por factorial del 3 había sido 6. ¿Sí? 4 por 6 había sido 24. Y finalmente con esto ya tengo calculado el factorial de 4. Es 24. Ese es el concepto o el espíritu del factorial. Si lo llevo a una fórmula genérica, la fórmula genérica sería esta. Vamos a encuadrar esto un ratito. El factorial de un n cualquiera. N debe ser un número natural, entero positivo, ¿sí? Es n por el anterior, por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta que llegue a la unidad. Entonces, por esa razón, en simplificada, ellos parten de este concepto. 4, el factorial de 4 es una serie de productorios a partir de 4 hasta el 1. 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, viene de este análisis. De este análisis, que es el concepto del factorial, es que podemos deducir que simplemente yo lo puedo multiplicar por los anteriores hasta llegar a la unidad y con eso voy a calcular también el factorial. O sea que la alternativa A es la fórmula, la forma, vamos a decir, exacta. Es como ellos, como se debería concebir, pero en la práctica lo concebimos como está en D, ¿sí? Porque es más corto, porque de repente los estudiantes también le entienden más, pero seguro que esto te lo van a explicar en álgebra, ¿ya? En álgebra se ve las fórmulas, etcétera, entonces ahí lo vas a ver mejor. Aquí lo que me importa es que entendamos que el factorial de un número se lo puede calcular, ¿sí? Como una serie de productorios, ¿ok? Entonces, ¿para qué es importante? Porque hay muchas aplicaciones basadas en el número factorial, no solamente en matemática clásica, sino también en matemática de computadoras, en electrónica, etcétera. Hay muchas cosas basadas en este productorio. Le llamamos productorio a una secuencia de productos, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos claro lo que es el número factorial. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora sí conocemos. Gustavo, Flor. Rodrigo, ¿conocemos lo que es el factorial ya? ¿Hemos Sí, entendido? Ok, sí, ingeniero. bien, perfecto. Vamos a grabar esto. Y sí. Otro concepto es el número combinatorio. Número combinatorio. El número combinatorio tiene que ver con, a ver, dado n elementos, ¿cuántos grupos de AR puedo armar con los n elementos? Eso es.
¿sí? Esto tiene también una teoría bastante ampliada que se ve en álgebra, pero lo que quiero que quede claro es que puede haber un problema que esté agarrando una solución anterior para resolver el mismo problema. Aquí el problema es calcular un número combinatorio. Miren cómo lo han resuelto. Han utilizado el concepto del número factorial para resolver el número combinatorio. El número de elementos va en el factorial del numerador, dividido entre el grupo factorial multiplicado por la diferencia entre el número del grupo factorial. Aquí veo uno, 2, 3 números factoriales que hay que calcular para determinar el número combinatorio de n sobre n. ¿Sí? Esto se lee n sobre n. Entonces, un ejemplo puntual, el número combinatorio de 6 sobre 2 es igual a el factorial del número total, n, dividido entre el factorial del grupo, en este caso 2, multiplicado por la diferencia entre n y n, 6 menos 2, factorial. Entonces aquí pues no está solucionado. Y yo le pregunto a ustedes, ¿a qué va a ser igual esto si tenemos que solucionarlo? Entonces seguro que alguien va a empezar bueno, primero hagámoslo como deberíamos hacer, en orden. Bueno, primero habría que ver el factorial del 6, ¿sí? A ver, veamos cómo lo escribo. Así, ok. El factorial del 6 habría que calcularse. Y abajo dice factorial del 2. Y esa resta 6 menos 2 es 4, por lo tanto esto está multiplicado por el factorial de 4. Y estoy segura que si yo ahorita le digo hay que calcular ese factorial. Todo el mundo se está poniendo a calcular cuánto es el factorial del 6, cuánto es el factorial del 2 y del 4. Y no está mal, ¿sí? Habrá que calcular cada uno, pero me voy a tardar mucho. Así que voy a darles una alternativa de solución más corta, ¿sí? Si yo puedo resolver, bueno, la teoría de factoriales dice que todavía puedes reducir estos factoriales para evitar tener que trabajar con números tan grandes. ¿Sí? Entonces, la reducción consiste, sobre todo cuando hay un numerador con denominador, en tratar de simplificar en lo posible. Entonces, por ejemplo, fíjate que el factorial del 6 es 6 multiplicado por el factorial del 5, pero yo no tengo el factorial de 5 abajo. Entonces le voy a decir por 5 por el factorial de 4, ¿cierto? Deme un minutingo, esto está estorbando esta pantallita. Ahí. Entonces aquí vamos a extender un poquito. Aquí tenía producto 4 factorial. Ahora, ¿por qué me quedé 4 factorial? Porque en el denominador tenemos el 4 factorial. Tengo 2 factorial por 4 factorial. Y bueno, con eso quiero decir que podría reducir las operaciones simplemente simplificando. Los factoriales los puedo simplificar porque son iguales. Y me ahorro el tener que calcular tantas cosas. Y ahora con eso, 6 por 5 es 30. El factorial del 2 es 2, ¿no? 2 multiplicado por 1. Ahora, el 30 se puede reducir con el 2, ¿cierto? La mitad, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Estoy correcta o estoy errada? Puedo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, mitad de 30 y mitad de 2. Porque el 1, pues, no está afectando la operación. Mitad de 30 es 15. Mitad de 2 es 1. ¿Me olvidé algo? No, ¿verdad? Entonces, el resultado había sido 15. Ni siquiera usé un papelito y lo calculé rápido. ¿Qué nos demuestra este ejercicio tan simple? Que a veces los problemas los soluciono utilizando otra solución. Usó el problema resolvió el problema del número combinatorio utilizando la solución del número factorial, ¿sí? Y otra, a veces cuando nosotros planteamos la solución puede ser un poquito larga. Nosotros podemos tal vez intentar reducir ese problema de tal manera de que luego simplifique la solución. Les aseguro que si calculan el factorial del 6, del 2 y del 4, multiplican y dividen, se van a encontrar con la misma solución.
no va a haber variación, ¿sí? Entonces, intenten en la vida real, cuando tengan un problema, ver si algún problema que tienen ahora se parece a algo que ya tuvieron antiguamente, si pueden tomar esa solución antigua para resolver este nuevo problema. Y si está muy complicado, reduzcan, ¿sí? Reduzcan. Yo, por ejemplo, soy muy clara, no soy pulpo, ¿sí? Si tengo 20 cosas que hacer urgentes, sí o sí, algo es más prioritario que algo. Entonces yo tengo que poner prioridades y esas las hago. Las otras, que esperen. No se va a caer el mundo. Las prioritarias las hago, las otras que esperen. Pero no para siempre, ¿no? Si no, pues me voy a estancar, ¿sí? Entonces ahí está. Y en algoritmos lo mismo. Me plantean un problema, analizo, veo una solución posible, veo si hay problemas antiguos que puedo aplicarlos a este nuevo problema, lo replanteo, reduzco, simplifico y encuentro una solución fácil. ¿Saben qué es lo triste del informático analista? Que cuando le dan un problema grave en alguna empresa, no le dicen cómo solucionarlo. Muchas veces no tenés cómo solucionarlo. O sea, ellos lo tienen el problema y te lo pasan a ti, al analista, por eso se llama analista, ¿sí? Entonces, ¿saben qué es lo triste? Que el informático hace esto, disgrega, yo sé esto, simplifica, reduce, se la raja 1, 2 semanas, 3 semanas. Y finalmente encuentra una solución así simple. Y cuando plantea esa solución, la solución es tan simple que todo este proceso queda oculto. O sea, nadie lo mira. Ah, dicen, ¿cómo no nos dimos cuenta? Solo teníamos que agarrar y multiplicar esto y ya está resuelto. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Porque no se aprecia mucho el trabajo, sí, el trabajo que está atrás. De repente esto se esconde, de repente en el precio que tienen las soluciones informáticas que ya son software. Me refiero a que cuando ya hay software que uno tiene que comprar, hay que pagar un costo, pero el costo es esto estás pagando. El costo que tuvieron que emplear en los muchos tiempos para encontrar la solución, que ahora para ti no solamente es solución, sino también la solución más óptima, ¿sí? Eso es un poquito triste, ¿no? Pero de repente cuando venden un producto, ahí pues cobran, ¿no? Cobran lo que tendrían que cobrar, ¿sí? Bueno, ahí nada más un comentario. Con esto vamos a la siguiente. Una grabada por acá. Pues hemos resuelto el problema del número combinatorio. Este es otro problema, que es el sumatorio. Yo sé que este símbolo es para algunos familiar, me refiero a este. Esto significa sumatorio, es un símbolo de sigma, y pues aquí está diciendo en realidad sumatorio de i. Esto es lo que está haciendo, sumatorio de i, ¿sí? Donde i puede oscilar en valores desde el 1 hasta el 100. Entonces, esta expresión a la izquierda del igual equivale a decir 1 más 2 más 3 más 4, empezando el i en 1 hasta el 100, sumando. El 100 es el límite superior. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, aquí pues viene a salvarnos Gauss, ese matemático alemán de hace mucho tiempo, y de una fórmula. Bueno, hay vamos a decir, una historia que nos dice que cuando Gauss era muy niño ya entendía los conceptos de la geometría y por lo tanto este tipo de problemas para él eran fáciles. Bueno, nos dice la historia que de repente estaba en una clase de matemáticas donde les estaban enseñando a sumar y el profesor agarró y dijo, bueno, hoy van a sumar los números del 1 al 100 y ni bien terminen, me dicen el resultado y lo revisamos. Entonces los niños empezaron 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10 más 5 15 y así empezaron. Pero Gauss dijo, no, esto está muy largo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hay personas un poquito más desarrolladas empiezan a buscar la otra alternativa, ¿no? Entonces dijo, no. Y es ahí donde aparece su fórmula. Su fórmula se reduce a esta expresión que vemos acá, ¿sí? Dice que el sumatorio es igual a la suma del primer elemento, P es el primer elemento, ¿sí? Más el último elemento,
U es el último, dividido entre el 2 siempre, multiplicado por n, es decir, n la cantidad de elementos que hay entre 1 y 100. Aquí lo único de duda que van a tener es en esta fórmula que vemos aquí, si yo la quiero representar, ¿sí? Vamos a ver, lo voy a hacer aquí abajo. El primer elemento es 1, más el último elemento es 100. Gauss dice dividido entre 2 siempre. Y todo esto multiplicado por el número de elementos, ¿sí? El número de elementos es n. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo calculamos n? Aquí se los anoté. El n, que es un total, se lo calcula normalmente entre el último menos el primero y más 1. Aquí estoy especificando, u es el último, t es el primero y 1 siempre sumado. Entonces aquí, por ejemplo, si lo voy a representar en esta formulita, ahí lo voy a poner para que se lea bien, ¿ok? Le vamos a poner qué cosa. El n sería el último. El último es 100, ¿sí? Menos el primero, que es 1, más 1. Y ahora, pues calcular. Miren, 100 más 1 es 101. Multiplicado por, dice, 100 menos 1 más 1 es 100. Dividido entre el 2. Listo. Y ahora, si yo, por ejemplo, simplifico, en fracciones siempre es mejor simplificar, la mitad de 2 es 1, la mitad de 100 es 50. Como todos multiplican y dividen, puedo simplificar arriba con abajo, ¿sí? Numerador contra denominador. Y finalmente, sí o no, que he llegado a la misma expresión que está acá, ¿sí? 101 multiplicado por 50 sería la solución al problema. Ya eso, pues resolviendo, me va a salir 5050. Es la fórmula de Gauss, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar mucho el concepto de sumatorio también en algoritmos. Si pues sabemos la fórmula, la aplicamos, si no, también es posible pedir al computador suma 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 100. Y lo vamos a ver nosotros cómo se lo vamos a pedir, ¿sí? Sin embargo, es importante que vayamos recordando estos conceptitos. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sí? No veo quejas. Sí, señora, Ok, está claro. bien, perfecto. Bueno, hay un concepto más por acá para hoy, pero este lo vamos a pasar ya muy rápido. Este se llama productorio, ¿ya? El productorio tiene este símbolo como una pi, ¿sí? Aquí dice el productorio de 1 a 5 de m y se lo representa como, en vez de suma ahora, multiplicaciones de 1 a 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. No estoy trayendo una fórmula, pero si te das cuenta, esto es lo mismo que ¿qué? ¿A qué se parece que ya vimos esto? Mm. Sumatorio de Gauss. No, no, Gauss es solo sumas. ¿El factorial? El factorial. Muy bien, 5 factorial, ¿sí? El de Gauss es solo sumas, sumatorios. Hay derivados de esa fórmula también hay lo que se llama las propiedades de sumatorios, pero pues no los vamos a analizar. Esas las van a analizar en álgebra. Y para mí es suficiente que se acuerden de este básico que vimos antes. Pero este productorio lo podemos asociar con el factorial. El factorial en realidad es un productorio, ¿sí? Es un productorio. Muy bien, perfecto. Y ahora está lo que necesito que ustedes revisen, porque la siguiente clase vamos a evaluar este material de lectura. Significa que ustedes tienen que leer, ¿ya? Para que la siguiente clase no me vengan cero. Lo que viene a continuación son una serie de diapositivas que están enfocadas a lo que son seriaciones, series numéricas.
Una serie numérica, vamos a decir, es una secuencia de números que llevan algún patrón en común. Entonces, a partir de aquí empiezo a darle secuenciaciones. Por ejemplo, esta que está acá es una secuencia numérica, ¿sí? Les voy a poner nombre. Esta, por ejemplo, se llama serie aritmética. Bien, ahí dice serie aritmética, ¿sí? Hay otra secuencia de números que es la geométrica. Quiero que miren acá, nada más, porque solamente estoy explicando lo que hay que leer. Esta es una serie geométrica, ¿sí? Y luego hay otra que se le llama, por ejemplo, serie que factoriza. Es esa que está marcada con rojo, ¿sí? Otra serie es, por ejemplo, la serie cuadrática, que es más común esta, ¿sí? La serie cuadrática. Y finalmente tengo en este grupo a la serie cúbica, que es esta otra que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que hagan con estas 4 diapositivas? Si no hay información suficiente acá, pues ustedes van a averiguar, ¿sí? Se van a averiguar qué significa una serie aritmética, geométrica, cúbica, pero básicamente ya lo que yo intento que sepan en esta parte es que ustedes me analicen ya con los conceptos que hemos visto, cómo podemos analizar secuencias numéricas. Una secuencia numérica es esta también. ¿Cuál es el siguiente en esa secuencia numérica? De acuerdo a este patrón, porque este es un patrón. ¿Cuál? Muy bien, es el 6. Ahí lo ha dicho muy bien. Les pongo otra más difícil. A ver, hay secuencias que no están clasificadas en estos grupos, pero el que ustedes revisen estos grupos de series va a servir para que se den cuenta cómo es que las series siguen algún patrón, ¿sí? Que es importante notar cuando tenemos problemas que solucionar, ¿sí? Por ejemplo, esta, siempre que analicen secuenciaciones, enumeren posiciones. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el Treinta y quinto. seis sería. Ah, qué interesante. ¿Cómo te diste cuenta, Caterina? Eh, Son la secuencia de números elevada al cuadrado. Perfecto. 6 al cuadrado, 36. 5 al cuadrado, 25. 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? Entonces, pues cuando me dan una secuencia, un truco rápido que siempre va a funcionar es por lo menos tener idea, ¿sí? De la posición de cada elemento en la serie. La posición tiene normalmente mucha relación con el valor. Y le encontró la secuenciación correcta. Es, vamos a decir, la posición al cuadrado, ¿no? La fórmula sería posición al cuadrado. Esa sería mi fórmula para encontrar el término enésimo en esta serie. Ay, no puedo anotar esto. Vamos a borrarlo. Ya tengo la fórmula, ¿sí? Entonces, con ese detallito nada más explicado, voy a pedirles que analicen las secuencias que están y busquen información si es que no hay suficiente ahí en la diapositiva, ¿sí? Eh, y pues la siguiente clase vamos a arrancar con esto, ¿ya? Esa sería la fórmula, ¿no? No todas las series tienen fórmulas, ¿sí? Pero bueno. Y me gustaría la siguiente clase, cuando empecemos, a hacer una revisión de si pues, pueden reconocer a las seriaciones. Ya, y de repente vamos a reforzar algo que no quedó claro porque necesito que esto quede como parte de las pastillas de conocimiento. Entonces, apliquen lo que aprendimos. Si no le entiendes, busca información, respóndete a la pregunta, ¿sí? Está claro el problema. El problema que van a tener es que tienen que analizar las series numéricas, encontrar el patrón, ¿sí? Entonces, básicamente, arranca con esto. Revisa primero la secuencia que te están dando, ¿sí? Y luego, pues, identifica el patrón. Pero hay que investigar. Aquí tienes la palabra clave, investigar. Serie aritmética. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces creo que con eso es suficiente hoy. Ya. Nos vemos en la siguiente clase. Enseguida termino de editar el material y se los paso completo. ¿Ok? Para que pues me lo revisen el fin de semana. La tarea es revisar esto para que el día lunes
podamos hacer ya prácticas y la práctica uno quede ya pues cerrada para arrancar ya la práctica número 2 que tiene que ver con diseño del algoritmo. ¿Ya? Pasen buen día, hasta luego jóvenes, nos vemos. Luego viniera. Hasta luego, Inge. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.